Buenos días con todos, soy Marcelo Cure, juez multicompetente de la Unidad Judicial con sede en el Cantón La Concordia, dentro de la causa número 23-303-2021-0068, que por acción de acceso a la información ha planteado el consorcio CAVI, Construcciones Dragado y Arena S.A. en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de La Concordia. Por favor, señora secretaria, sírvase constatar que las partes procesales se encuentran presentes el día de hoy. Siendo el día y la hora señalada para el efecto, las partes tendrán un tiempo máximo de 7 minutos en su primera intervención y 3 minutos para la réplica. La última intervención estará a cargo del accionante. Tiene la palabra el doctor Mauricio Pazmiño, en calidad de Procurador Judicial del Consorcio CAVI, Construcciones Dragado y Arena S.A. Muchas gracias, señor juez. Un saludo cordial a la defensa técnica de la parte accionada. Señor juez constitucional, en orden a lo señalado en el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala claramente que nos encontramos en un Estado constitucional de derechos y justicia, se ha planteado la acción de acceso a la información pública que se sustenta en los artículos 86 y 91 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el artículo 47 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De ahí que, señor juez, el problema jurídico que nos convoca esta audiencia se deriva de la inercia e inacción del señor alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La Concordia, quien ha vulnerado el derecho de acceso a la información pública de mi representada sobre información de carácter pública que posee el GAT municipal de La Concordia, misma que no se encuentra catalogada como confidencial ni como reservada, que es la única limitación que el ordenamiento constitucional señala, señor juez, a efectos de que esta información no sea remitida, no sea entregada. Señor juez, el ordenamiento constitucional garantiza el derecho a acceder a las fuentes de información pública como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado y demás entidades obligadas por el ordenamiento legal, lo que permite que se garantice la transparencia de los actos del Estado ecuatoriano. En este sentido, el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador, en su numeral segundo, señala con absoluta claridad que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a acceder libremente a la información generada en entidades del sector público o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas y que no existe reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley, señor juez. La información pública solicitada se refiere a documentación inherente a la ejecución de un contrato público para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, primera etapa, para la ciudad de La Concordia, Cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, referente a documentación precontractual y contractual como pliegos, información de administradores del contrato, fiscalización, información económica de su ejecución, entre otras, que como lo señalé inicialmente, corresponde a información pública, por lo que esta defensa técnica no llega a comprender, su señoría, las razones por las que esta documentación no ha sido entregada. La Constitución de la República debe ser concebida como el fundamento, la base del ordenamiento legal y del funcionamiento del aparato estatal en sus diversos ámbitos, misma que señala que los funcionarios se encuentran en la obligación de aplicar los preceptos y normas constitucionales y legales en el ejercicio de la potestad pública, ya que de lo contrario se vulnerarían derechos fundamentales y el texto constitucional pasaría a catalogarse como un cuerpo normativo de papel. En contexto, esta actuación del señor alcalde ha generado una omisión lesiva de derechos, toda vez que está obligado a cumplir con la atención de la información solicitada y, por el contrario, ha incumplido su deber vulnerando el derecho de acceso a la información pública a la que tiene mi representada. La doctrina constitucional señala con claridad cuáles son los elementos constitutivos de la omisión lesiva de derechos, indicando que estos concurren cuando existe la existencia de un requerimiento válido, la obligatoriedad de atenderla
y el accionar pasivo frente a la atención y despacho del requerimiento y la existencia de una norma legal previa que obliga a su atención. El derecho constitucional de acceso a la información pública, reconocido por la Constitución de la República del Ecuador, ha sido indudablemente vulnerado por parte del señor alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Concordia, en vista de la falta de contestación y entrega de la información solicitada hasta la presente fecha, a pesar de que ha decurrido en exceso el límite de plazo que la ley franquea para la atención de este tipo de peticiones. Su señoría, el señor alcalde se ha olvidado que el acceso de la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado, que la información pública pertenece a los ciudadanos y que bajo ninguna circunstancia puede negar a los administrados pertenece. Adicionalmente, debo señalar que el control en nuestro país ha emitido varias sentencias respecto del derecho a acceso a la información pública, señalando que el derecho constitucional de acceder a esta no se ve asistido solo por el hecho de entregar la información requerida, sino, más bien, se materializa en la garantía de que dicha información sea entregada en el momento oportuno, como señala la norma constitucional. No obstante, es importante señalar que para que se configure la vulneración del derecho de acceso a la información pública y procede el planteamiento de la acción que lo tutela, debe concurrir sine qua non, al menos tácitamente, condición, su señoría, que evidentemente ha ocurrido en el presente caso, toda vez de que la denegación tácita del señor alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Concordia en la atención del requerimiento de información pública solicitada por mi representante el 25 de octubre del 2019 configura pues evidentemente esta omisión. Es importante señalar además que la información se encuentra en los archivos de las oficinas del GAD municipal, por lo que en ningún caso la accionada podrá señalar que no posee la información solicitada y menos aún podrá alegar pues su señoría de que ésta se encuentra cargada en la página del CERCOP y que debiésemos acceder a través de esta línea a dicha información si no tenía la obligación de atender el requerimiento. Señor juez, es tan alta la importancia del derecho de acceso a la información pública que inclusive la norma infraconstitucional señala que además del derecho de plantear los recursos correspondientes, como es el caso a través de esta acción constitucional, también es pertinente la imposición de sanciones disciplinarias a los servidores públicos responsables de su vulneración sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar. En tal sentido, su señoría, habiéndose demostrado la vulneración del derecho de acceso a la información pública, esta parte accionante solicita lo siguiente: aceptar la presente demanda de acceso a la información pública, declarar que la omisión incurrida por el alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La Concordia ha vulnerado el derecho que tiene mi representada de acceso a la información pública y de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se disponga la reparación integral de los derechos constitucionales vulnerados a mi representada, por lo que en sentencia se dispondrá además que el señor alcalde entregue de manera inmediata la información solicitada mediante oficio de 25 de octubre del 2019 y además solicito que se dispongan las acciones disciplinarias correspondientes en contra de los funcionarios del GAD municipal del Cantón La Concordia, empezando desde el señor alcalde, señor juez, responsable de la denegación y la falta de entrega de la información pública solicitada. Devuelvo la palabra, señor juez, en esta primera intervención y me reservo el derecho a la réplica. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Diego Ron, delegado de la Procuraduría General del Estado y como procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La Concordia. Les recuerdo que tiene un tiempo de 7 minutos para su primera intervención. Por favor, respetar ese tiempo. Gracias, señor juez. Para los fines legales pertinentes, mi nombre es el doctor Diego Fernando Ron Pazmiño, mediante delegación otorgada
por la Procuraduría General del Estado y en calidad de procurador síndico del GAD Municipal de La Concordia, comparezco ante su autoridad para manifestar lo siguiente. Señor juez, el accionante ha señalado que a pesar de haber asistido y concurrido por varias ocasiones al municipio en búsqueda de la información y entrega de la misma, y que se refiere al contrato para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y fluvial, etapa 1, para la ciudad de La Concordia, Cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo Los Áchilas, de la cual o del cual su representada forma parte del consorcio CABI, en el cual evidentemente han concurrido en calidad de contratistas, mi representada no ha entregado la documentación requerida. Sin embargo, de lo anotado, señor juez, y para su conocimiento, me permite informar que todos los ciudadanos o administrados que requieren ingresar al municipio de La Concordia para realizar cualquier trámite deben registrarse en una bitácora de ingreso a la entidad. Es tanto así, señor juez, ¿sí?, que de hecho, en la contestación a la demanda que nosotros habíamos presentado, se adjuntó a foja 133 del expediente judicial, se encuentra copias certificadas de la bitácora de ingreso al municipio, ¿sí?, cuya fecha de inicio corresponde al 1 de octubre del 2017 hasta la fecha en la que se presentó la contestación a la demanda. En la misma, señor juez, se verifica que el señor Israel Yamil Ruiz Muñoz, en calidad de representante de la compañía Condrayarza, que forma parte del consorcio CABI, jamás ha visitado siquiera las oficinas del municipio. Y peor aún, señor juez, se puede evidenciar que el accionante haya solicitado información alguna. O lo que es peor, señor juez, que cualquier funcionario de esta entidad a la cual represento, es decir, al municipio, haya negado el acceso o la información requerida. Señor juez, asimismo, dentro de la demanda deducida por el accionante, manifiesta que es evidente la vulneración al derecho o del derecho al acceso a la información pública contemplados en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. La fundamentación del libelo de la demanda señala que fundamenta su petición en el artículo 91, artículo 16, 18 de la Constitución de la República del Ecuador, en relación con el artículo 47, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el artículo 1 y 21 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, y que a través de sentencia, señor juez, se obliga a mi representada a la entrega de la información debidamente certificada. Debo señalar, señor juez, que la documentación debidamente certificada a la cual refiere el accionante, ¿sí?, se trata de documentos que evidentemente tienen la calidad de públicos. A saber, señor juez, solicitan una copia certificada del expediente precontractual, solicitan una copia certificada del contrato para la construcción antes mencionada, contratos complementarios, todos los informes emitidos por el fiscalizador, comunicaciones, informes emitidos y dirigidos a su persona, certificación emitida por la Dirección Financiera del GAD. Señor juez, en referencia a la información requerida que consta en el libelo de la demanda, permito manifestar la misma que efectivamente es información pública, toda vez que su publicación es obligatoria, señor juez, de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en la parte pertinente, señor juez, inciso último de la norma precitada, señala que la información relevante de los procedimientos de contratación se publicará obligatoriamente a través del portal. Es importante señalar, señor juez, que dando cumplimiento a lo establecido en el inciso segundo de la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el mandato constante en dicha norma manifiesta que en ningún caso se permitirá la no publicación de la información sobre procesos sujetos a la presente ley en el portal de compras públicas. Señor juez, en concordancia con lo anotado, el artículo 13 del reglamento de la referida ley, en lo pertinente señala que para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación, se entenderá como información relevante la siguiente, y entre otras señala convocatorias, pliegos, proveedores invitados, preguntas, aclaraciones, resoluciones de adjudicación,
contratos complementarios, órdenes de cambio, entre otros, señor juez. Debo manifestar que esta entidad, dando cumplimiento a dicha normativa, ha publicado todos y cada uno de los procedimientos y procesos de contratación llevados a cabo por este municipio. Y específicamente, señor juez, el proceso concerniente al contrato, para la construcción de los sistemas de alcantarillado, suscrito con el Gobierno Autónomo Provincial de La Concordia, el 10 de octubre de 2017, se encuentra publicado de manera integral en el portal, por lo cual me permito adjuntar en la presente contestación a la demanda, me permití adjuntar una certificación otorgada por el Servicio Nacional de Contratación Pública, donde se verifica y certifica que los documentos requeridos por el accionante se encuentran publicados en el portal institucional del CERCOP. Por lo tanto, señor juez, solo bastaba que el accionante ingrese al portal institucional del CERCOP y realice una materialización de los documentos requeridos por el accionante para su conocimiento. Finalmente, señor juez, me permito manifestar que el accionante ha abusado del derecho al proponer el presente recurso de acceso a la información pública, más aún cuando el artículo 26 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, en lo referente al principio de buena fe y lealtad procesal, señala: en los procesos judiciales, las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogados o abogadas que observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar de buena fe. Señor juez, no es posible que el accionante, so pretexto de no tener acceso, haya activado todos los mecanismos constitucionales y de garantías constantes en la norma, en la ley, en la Constitución y en las leyes inferiores. Efectivamente, señor juez, el accionante no ha actuado de buena fe, en tanto en cuanto ha utilizado el derecho de una manera indebida, anormal, innecesaria, señor juez, excesiva, por supuesto, perversa, injusta, desmedida y transgresora, antifuncional, impropia e inadecuada. Señor juez, en este mismo sentido, el tratadista Couture define al abuso del derecho como una forma excesiva y vejatoria de acción o omisión de parte de quien, so pretexto de ejercer un derecho procesal, causa perjuicio al adversario sin que ello sea requerido por las necesidades de la defensa. Finalmente, señor juez, es menester indicar que el supuesto derecho subjetivo vulnerado, que ha sido invocado con una clara intención o culpa de dañar al otro, en este caso al municipio de La Concordia. Señor juez, gracias, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Se le pregunta al accionante si desea hacer uso de su derecho a la réplica. Sí, señor juez. Tiene 3 minutos, sea conciso, por favor. Gracias, señor juez. Nada más quiero señalar que no entiendo cuál es la posición de la defensa técnica del GAD municipal de La Concordia al señalar que ha adjuntado a foja 133 del expediente copias certificadas de la bitácora de ingreso. Señor juez, cuando al GAD municipal se ingresa pues libremente y no sé cuál es el objeto de haber adjuntado este documento que no prueba absolutamente nada, ya que lo que se está discutiendo y analizado en esta diligencia es si es que el GAD vulneró o no el derecho de acceso a la información pública, y la única manera de demostrarlo es si entregó o no la información, y he demostrado, su señoría, que no le entregó y que no atendió, existiendo una denegación tácita de conformidad con lo que señala la Constitución de la República del Ecuador. Sobre la certificación del CERCOP, su señoría, que ha señalado la defensa técnica, pues me parece que ha hecho una actividad muy interesante en obtener la certificación, pero nos hubiese gustado más que hubiese tramitado y gestionado la atención de la información pública a ser entregada a esta parte accionante, y hubiese sido, pues, su señoría, en estricto cumplimiento a lo que demanda la norma constitucional. Su señoría, en ningún caso hemos actuado con deslealtad procesal, ya que más bien la deslealtad que ha incurrido en la presente acción y que nos ha combinado a ejercer este derecho de acceso a la información pública es por parte de las autoridades del GAD municipal del Cantón La Concordia, su señoría, al no atender y aplicar las normas constitucionales y legales a los que tenemos derecho los administrados. Y finalmente quiero decir que el GAD, si en esta diligencia
si la actividad perversa, transgresora e inadecuada es de las autoridades del GAD, señor juez, por no dar cumplimiento a lo que dispone la ley, la Constitución de la República del Ecuador, la ley, la LOTAIB, al denegar tácitamente la información solicitada por parte de esta parte actora, que no ha sido declarada pues ni como confidencial ni reservada. Devuelvo la palabra a su señoría. Muchas gracias. Se le pregunta al demandado si desea hacer uso de su derecho a la réplica. Señor juez, atendiendo a la réplica realizada por el accionante, me permito indicar lo siguiente, señor juez. Es un, ¿sí? Empleada comúnmente por varios profesionales del derecho. El aducir. Jamás se ha dicho o no se ha hecho algo demanda. Si usted revisa la demanda, señor juez, el accionante ha manifestado en los fundamentos de hecho que ha acudido por varias ocasiones al municipio de La Concordia a requerir información pertinente al contrato en mención. Sin embargo, señor juez, he demostrado, mediante los documentos que se adjuntaron a la demanda, que el accionado jamás asistió al municipio. Es decir, no tuvo la intención real de conseguir la documentación y pretende activar un mecanismo garantista de la función judicial y del Estado propiamente para una información que se encuentra debidamente publicada. Señor juez, es tan pública la información que cualquier persona puede tener acceso a la misma. Solo basta con ingresar al portal de compras públicas y mediante el código del proceso obtener toda la información requerida. Señor juez, solicito que mediante sentencia debidamente motivada se deseche la demanda. Como manifesté anteriormente, señor juez, existe una clara intención, ¿sí?, de causar daño al otro. Este mecanismo que ha empleado la parte accionante ha sido indebido, anormal, sobre todo innecesario, señor juez, excesivo, injusto, Por favor, señor juez, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. El accionante tiene 2 minutos para hacer una alegación final, si así lo desea. Sí, señor juez, muchas gracias. Nada más, señor juez, estoy viendo la estrategia, la defensa técnica de la parte accionada al tratar de confundir esa autoridad con el hecho que no es real de que la asistencia o no a gestionar, a impulsar el pedido que no fue atendido sea el objeto de la petición de acceso a la información pública, cuando el ánimo real está contenido en la petición escrita, entregada e ingresada en el GAD, que hasta ahora no ha sido entendida y la Constitución pues lo demanda como una denegación tácita, su señoría. Insiste la defensa técnica en que la información está publicada en el portal y que es pública, y es tan pública que sin embargo no se nos ha entregado la información, una vez más, del propio criterio de la defensa técnica del GAD, pues demostrando que ha vulnerado el derecho de acceso a la información pública. Su señoría, finalmente me ratifico en la pretensión de que se acepte la demanda, se declare la vulneración del derecho de acceso a la información pública por parte del GAD municipal del Cantón La Concordia y que como reparación integral se entregue de manera inmediata la información solicitada y que además se inicie el procedimiento disciplinario, su señoría, en contra de las autoridades del GAD que vulneraron el derecho de acceso a la información pública, iniciando su señoría con las sanciones más fuertes al señor alcalde del GAD municipal del Cantón La Concordia por vulnerar este derecho constitucional. Devuelvo la palabra. Muchas gracias, su señoría. Una vez que han intervenido las partes procesales, los he escuchado detenidamente y este juzgador resolverá en derecho.
Primero, se declara válido lo actuado por no haber omisión de solemnidad sustancial alguna que influya en la decisión de la causa. La competencia para conocer esta acción se encuentra conferida en virtud de lo que dispone el numeral 2 del artículo 86, artículo 91 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la cual se aboca a conocimiento con base del sorteo de ley y de acuerdo a lo que señala el artículo 439 de la Constitución de la República del Ecuador. En la audiencia, el doctor Pazmiño, procurador de la parte accionante, en lo principal expuso: el ordenamiento constitucional garantiza el derecho a acceder a las fuentes de información pública como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado y demás entidades obligadas por el ordenamiento legal, lo que permite que se garantice la transparencia de los actos del Estado ecuatoriano. La información pública solicitada se refiere a la documentación inherente a la ejecución de un contrato público para la construcción de los sistemas de alcantarizado sanitario y pluvial, primera etapa, para la ciudad de La Concordia, referente a la documentación precontractual y contractual, como pliegos, información de administradores del contrato, fiscalización, información económica de su ejecución, entre otros. El derecho constitucional de acceso a la información ha sido indudablemente vulnerado por parte del señor alcalde del GAT de La Concordia, en vista de la falta de contestación y entrega de la información solicitada hasta la presente fecha, a pesar que han transcurrido en exceso el límite del plazo que la ley franquea para la atención de la petición efectuada por medio de un oficio que data del año 2019. Por otro lado, el doctor Ron, en su calidad de procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Concordia y delegado del señor Procurador General del Estado, manifestó que la información requerida por el accionante es información pública, toda vez que su publicación es obligatoria de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, expresando que se ha dado cumplimiento a dicha normativa, publicando todos los procedimientos y procesos de contratación pública llevados a cabo, y especialmente el proceso concerniente al contrato para la construcción de los sistemas de alcantarizado sanitario y pluvial, primera etapa, para la ciudad de La Concordia, Cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, suscrito por el GAT de La Concordia el 10 de octubre del año 2017 y se encuentra publicado de manera integral en el portal. Por lo tanto, solo bastaba que el accionante ingrese al portal institucional del CERECOP y realice una materialización de los documentos requeridos por el accionante para su conocimiento. Fundamentos de derecho. Es necesario examinar con detenimiento lo que dispone el artículo 91 de la Constitución de la República del Ecuador. La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquier otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición por autoridad competente y de acuerdo con la ley. Para ello y para la procedencia de la acción de acceso a la información pública, es necesario que se cumplan los presupuestos constitucionales y de procedimiento que se encuentran determinados en la Constitución, así como lo señalado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando concurran los requisitos indicados en dicha norma, preceptos legales que se encuentran en concordancia con lo que señalan los artículos 1, 2, 4 y 22 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que indican que el acceso a la información es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Y el derecho de acceso a la información será también garantizado en la instancia judicial que el recurso de acceso a la información estipulado en la ley. Ante eso, es preciso indicar que los accionantes en la parte medular de su acción
señalan que su representada en el año 2019 solicitaron al GAD de la Concordia que les proporcionen copia certificada de todos los documentos referente al contrato para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, primera etapa para la ciudad de la Concordia, suscrito entre este GAD el 10 de octubre del año de 2017, mismo que no ha sido atendido hasta la presente fecha, y al considerar los accionantes que esta información es pública en virtud de que no ha sido declarada con anterioridad reservada, de acuerdo con lo que señala la parte final del artículo 91 de la Constitución, que el carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición por autoridad competente y de acuerdo con la ley. En tal virtud, no habiéndose declarado el carácter de reservada la información referente a los contratos para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial del Cantón La Concordia, correspondería aplicarse lo que establece el artículo 1 de la LOTAIP, es decir, principio de publicidad de la información. El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Por lo expuesto, este juzgador concluye que se ha vulnerado el derecho constitucional de acceso a la información pública contemplado en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, que en su texto expresa: todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a acceder libremente a la información generada en las entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del Estado. No existirá reserva de información, excepto en los casos expresamente señalados en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información, al haberse denegado de manera tácita la información requerida, en razón de que no fue atendida por los representantes del GAD de la Concordia, siendo el más alto deber del Estado respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, tomando en cuenta que esta es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, y que todas las personas, autoridades e instituciones estamos sujetos a ella, según lo previenen los artículos 11, numeral 9, 424 y 426, por lo que es necesario cumplir dichas disposiciones. Ante ello, el suscrito juez, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, expide la siguiente sentencia. Se admite la acción de acceso a la información pública y se dispone que los funcionarios demandados, esto es, Luis David Mario Noé Alaba Alcíbar en su calidad de alcalde del Cantón La Concordia y el señor procurador síndico, en el término de 8 días entreguen en este despacho toda la información requerida concerniente a la ejecución del contrato para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, primera etapa para la ciudad de La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, suscrito con el gobierno autónomo descentralizado de La Concordia el 10 de octubre del año 2017. 2. De la reparación integral de conformidad con lo que establece el artículo 18 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, como medida de reparación integral material e inmaterial, se ordena la garantía de no repetición de este hecho y el reconocimiento de la verdad de los mismos. El costo económico que generen las copias certificadas corre a cargo del GAD municipal de La Concordia. No ha lugar la solicitud de sancionar a los funcionarios del GAD de La Concordia por la no entrega de la información en virtud de que este juzgador no es competente para lo mismo. Para esto, quedan notificadas las partes procesales. La sentencia escrita se comunicará formalmente dentro del término legal previsto. Se le pregunta al demandado, ¿desea interponer algún recurso? Sí, señor juez. Mi representada interpondrá el recurso de apelación respectivo dentro del plazo establecido para tal efecto según la norma legal vigente. Gracias, señor juez. Eso es todo. Doy por terminada esta audiencia. Muchas gracias. Gracias, señor juez. Un excelente día. Gracias, señor juez.